Ramón, para comenzar con esta entrevista me gustaría preguntarte, porque pueden haber personas, hay muchos que ya te conocemos y que te seguimos, pero quizás hay personas que no te conocen. Y quisiera preguntarte, Gran Premio Nacional de Artes de la Representación del año 2019 en Chile, ¿nos puedes contar cómo es que Ramón Grifero inicia haciendo teatro? Ah, Yo estudiaba sociología y dentro del ramo sociología estaba en la Escuela de Estudios Comparativos en Inglaterra. Me fui, ¿no es cierto?, como refugiado político del 73 mismo, porque era miembro del Frente Estudiante Revolucionario y que era del MIR. Y ahí entré a la Universidad de Essex a estudiar sociología. En el curso de sociología tuve unos ramos de sociología de la cultura con un teórico y guionista increíble que es Peter Wallen, que era el guionista de Antonioni y que tenía un libro, Mirar no es ver, todo sobre la percepción de la visual. Y ahí a mí me empezó a interesar el cine en realidad. Entonces entré a la Escuela de Cine de Bruselas. En la Escuela de Cine de Bruselas pasé después a estudiar teatro, porque como seguía como refugiado, tenía tiempo, y dije, voy a estudiar teatro para poder dirigir actores, porque si no, ¿cómo dirigir los actores en cine? Encontré que como que la formación era todo muy técnico del cine, pero que no había aprendido cómo dirigir un actor, no sabía qué decirle a un actor. Entonces estudié a estudiar teatro, y cuando egresé tenía que hacer una obra, y como yo había hecho un cortometraje, decidí mezclar el cortometraje para que la gente vea el cortometraje, porque no había de dónde, con la obra de teatro que tenía que presentar. Y resultó que esta obra tuvo su resonancia, y el Teatro Experimental Belga decidió apoyarme en la próxima producción que yo no pensaba hacer. Eh, pero paralelamente también me di cuenta que lo que yo escribía, pues fue mi primera obra de teatro, que era Ópera para un naufragio, que daba cuenta el naufragio de la utopía, el naufragio que uno había vivido con el golpe de Estado. Entonces yo creo que la primera obra donde aparecen los detenidos desaparecidos, estamos hablando del año 81, y, y me di cuenta que esta obra en realidad tenían que ser presentada en Chile, y que la única forma de resistencia que había contra la dictadura era a través del teatro. ¿Por qué? Porque era algo que yo podía hacer autónomamente. ¿Ya? De ahí viene mi manifiesto del teatro autónomo. Autónomos porque nada nos dieron ni nada les debemos. Por lo tanto, con otros compañeros, con otras compañeras, bastaba nomás gente que deseaba participar de un proyecto artístico, y con eso se hace una obra, no necesitábamos más que eso. Y entonces fue en realidad por la existencia de la dictadura, que fue lo que el teatro me acerqué como un medio de contestación, como medio de en términos clásicos, de agitación y propaganda, pero no con un interés primero por el teatro. Es decir, yo no es que era fanático de Calderón de la Barca, de Molière, de los clásicos chilenos, no, de hecho no tenía ni una relación con esa área cultural. Mi área cultural, la sociología, las artes visuales, Wow. el cine. Entonces yo en realidad mucho después, cuando ya seguía haciendo teatro, empecé a informarme sobre la tradición escénica, pero yo no estaba relacionado. Obviamente estudié teatro en la Universidad de Lovaina, y, y aprendí lo que ahí se enseñaba. Pero en realidad fue por eso, y ahí, bueno, de ahí continué. Ramón, y esta mezcla que tú estabas haciendo, que haces entre el cine y el teatro, porque claro, parte de alguna manera accidentadamente, ¿no? Tú con tu cortometraje querías que lo vieran y lo pones en la representación, y puede ser que ese es el primer momento, el Big Bang de lo que sería tu teoría luego de la dramaturgia del espacio, donde la cinematización de la escena, por ejemplo, es una parte
fundamental y donde hablas todo el tiempo del cine. Entonces, y también estoy pensando en Lehmann cuando habla del teatro postdramático y habla sobre el trabajo de Jerusalén y los teatros transmediales y donde podemos encontrar en tu trabajo como la transmedialidad, que hoy día además dentro de la pandemia ha estado tan en boga y nos damos cuenta que tu trabajo ya hace muchos años tenía los elementos de los cuales se ha hablado hoy día de la transmedialidad. Entonces, claro, en tu afán por, desde un accidente, pues me atrevería a decir, por querer mostrar tu corto dentro y hacerlo en tu representación, de alguna manera se hibrida el lenguaje teatral con el cinematográfico y eso empieza a dar paso a lo que sería una dramaturgia del espacio luego. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo es que tú empiezas a desarrollar tu teoría? Bueno, esa transmedialidad tiene que ver también con una formación, porque yo entro en Inglaterra, yo entro a la Escuela de Estudios Comparativos, que era muy contemporánea en el momento, donde en realidad no era como sociología, periodismo, cine, sino la Escuela de Estudios Comparativos, en áreas sociales, tú cruzabas, ya era interdisciplinario. Por eso en ese concepto interdisciplinario, que incluso mis compañeros no entendían mucho, por qué si yo estaba estudiando cine me pasaba a teatro y me iba a sociología, cuando en realidad el camino modernista es que yo sigo una línea, ¿no? Cine, 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 teatro, 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 sociología, sociología. Pero como yo venía de esa formación, hizo también que esa transmedialidad estuviera dentro del concepto de los estudios contemporáneos, que ahora ya son parte de la, ¿no? Bueno, de hecho en Chile todavía no hay una escuela de estudios comparativos, ¿ah? En el cual los estudios comparativos en el fondo es una escuela de los estudios transdisciplinarios. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, uno tenía nociones de diferentes lugares. La dramaturgia del espacio, bueno, obviamente conozco en Bélgica a mi amigo Herbert Jonke, que era un artista visual, el cual le pido que me haga la puesta en la poética de espacio de la primera obra, Ópera por un naufragio, y después de la segunda, Altazor Equinoccio. Y en la segunda, nosotros vemos una antigua iglesia gótica que estaba abandonada en Bruselas, que es la Chapelle de Brigitte, y decido que ese de conseguirnos espacio con la municipalidad, hoy día un gran centro cultural, se fue transformado, Wow. con la ayuda del Teatro Experimental Verga lo adapté y vi cómo el espacio, ¿no es cierto?, junto con el trabajo de Herbert, la intervención de ese espacio construía una obra y cómo la iglesia era la obra junto con la obra que yo había escrito, etcétera, etcétera, y me di cuenta, ¿no es cierto?, obviamente la relación arquitectura, a mí siempre me ha gustado la arquitectura, después una de las cosas que quise estudiar antes también fue arquitectura. Entonces tenía una gran atracción por la arquitectura, el cine y todo lo demás, y estamos hablando entonces con artes que tienen que ver con el espacio, ¿no? Que es el teatro, la arquitectura, etcétera. Y también mi trabajo se centraba mucho en el estudio de las vanguardias. De hecho, en mis primeros cursos como profesor aquí fue enseñar las vanguardias, porque en Chile nadie las enseñaba. Cuando hablamos vanguardia, es decir, aquí no se, yo creo que todavía no se enseñaba teatro Bauhaus, no se enseñaba teatro futurista, no se enseña todavía, no se enseñaba teatro simbolista, no se enseñaba todo el teatro abstracto, etcétera, el teatro de Meyerhold. Entonces no había una práctica, por ahí lo conocían de nombre, pero nadie sabía cómo se actuaba un teatro simbolista, cómo se actuaba, y todas estas vanguardias trabajaron el espacio como quiebre de la forma de representación, ¿no? La Bauhaus, para qué decirlo, ¿no? Etcétera. Entonces, este interés entre la vanguardia, el cine, la arquitectura, fue todo el tiempo llevándome a una noción de espacio. Y después la primera obra que escribí en Chile, como había estudiado cine, veía el escenario como no el espacio escénico, no como un escenario, sino como un rectángulo donde se representa. Y por lo tanto tenía capacidad infinita, etc. Por eso mis primeras escrituras, cuando yo las presentaba en Chile, me decían que no era teatro, porque la imagen, para mí la imagen es verbo, tanto como el verbo es imagen. Entonces, realmente el teatro que hacía aquí era como que nos separaba de hablar, ¿no? Era como texto, 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 y no se entendía mucho
de que la escena entera fuera de imagen, es decir, Cinema Utopia, los últimos 15 minutos de la obra, no hay texto, solamente va narrando a través de las acciones visuales, a través de una narrativa visual. Y esa narrativa visual es parte de las estructuras del cine, que tú narras a través de la visualidad. Entonces, y fundamentalmente, ahí también me topo, al empezar a hacer clases, me doy cuenta que la enseñanza escénica en nuestro país era solo repetir y aprender, que está bien, pero no como único modelo, los gestos de creación de Europa o de Estados Unidos. Y por lo tanto, todos los maestros, no habían como maestros libros, ni nada de nuestros maestros latinoamericanos, de otras visiones, sino eran, ¿no es cierto?, o Brecht, o Stanislavski, o Grotowski, etcétera, que está todo muy bien. Pero faltaba la contribución no de reproducir los modelos, sino de que hubiera una autoría. Aquí el concepto de que era un concepto de la modernidad, digamos, no es una crítica, sino así eran los tiempos, ¿no? Es decir, es una radiografía. Si tú lograbas reproducir en tu trabajo artístico digamos, los conceptos de Brecht, era excelente. ¿Ah? Te felicitaban, te quedó como Brecht. O si era un maestro de Stanislavski y lograbas hacer una obra y decía, así es como Stanislavski le hubiera gustado que fuera. Entonces, mi concepto era, pero estamos escaneando. Entonces, en Chile en realidad era, en el fondo esto se llama la teoría, ¿no es cierto?, la teoría postcolonial. Los artistas latinoamericanos eran reconocidos si lograban ser virtuosos en los conceptos artísticos de Europa. Entonces Chile, Claudio Arrau, pianista, ¿no?, era famoso en Europa porque podía tocar Beethoven tan bien como los europeos. Entonces en el fondo si alguien cantaba ópera y cantaba tan bien como los europeos era increíble. Es decir, de hecho, el Teatro Municipal, el ballet del Teatro Municipal, que estuvo, ¿no es cierto?, más de 33 años bajo un director nombrado por la dictadura, sigue teniendo el concepto que los bailarines de ballet clásico tienen que ser con el cuerpo del bailarín ruso, del Bolshoi, etcétera, cuando el cuerpo nuestro no es así. Por lo tanto, tienen que contratar a veces bailarines argentinos para dar con el fenotipo del cuerpo que se requiere para el ballet, es decir, siempre tratando de ser. Entonces el país era considerado culturalmente avanzado en el momento que lograba reproducir bien el conocimiento, el saber occidental. Yo creo que eso era parte, y no es una crítica, fue parte de nuestra integración a Occidente, ¿no? Fue parte de la formación del postcolonialismo. Entonces, por lo tanto, un artista visual chileno, por decir algo, que hiciera algo en el Museo de Arte Contemporáneo de Ancud, no tenía ninguna repercusión, aunque fuera mejor que lo que está en la última Bienal de Venecia, porque ¿quién define el arte contemporáneo? Si tú ves un libro de arte contemporáneo europeo, americano, nosotros somos inexistentes. Nosotros, ¿por qué? Porque éramos inexistentes, porque si éramos solo reproductores, que interesaba el original, pues no interesaba la versión 40 de las tres hermanas en los teatros universitarios disfrazados de rusos y hablando Pavlov, etcétera, y no, pues importa el original. Entonces, eso no niego que también en Chile existían autorías, por supuesto, y están los dramaturgos. Yo creo que tenía más que ver, más que con la escritura dramática, tenía más que ver con la forma de representar, ¿no? Que era como, con la convención obviamente hay escénica, grandes ¿no? dramaturgos chilenos del siglo XIX, yo creo que la escritura tuvo una independencia o autonomía del centro que no tuvo la composición escénica, es decir, cómo represento, ¿no? Salvo, ¿no es cierto?, bellas excepciones como Huidobro, el mismo Jodorowsky cuando hizo teatro acá, pero en general no era un problema de texto, por eso que la literatura latinoamericana es de un gran impacto. Pero tal vez la forma como yo representaría, ¿no es cierto?, 100 años de soledad en teatro, en su momento, era una reproducción de formas escénicas. Yo me di cuenta que faltaba
la enseñanza de lo que es previo al modelo de creación. Pero no es que me haya dado cuenta, sino porque yo necesitaba tener herramientas, porque todo obviamente, todo el patrimonio cultural de los griegos, de donde sea, es parte de nuestro hacer, no es que uno niegue algo, pero uno tiene que sumarle una letra más a ese alfabeto, ¿m? Para que siga, ¿no es cierto?, en su evolución. Es decir, todos los referentes son maravillosos, pero la idea no era reproducir los referentes, porque mi concepto era, no me prefiero ser, ¿no es cierto?, no me interesa hacer la obra que sea la mejor brechtiana, me interesa hacer mi obra, aunque sea pésima, no importa, pero tener la sensación de que estoy generando una autoría y que mi percepción de mundo la puedo traducir a, porque yo creo que una de las cuestiones del arte y de los creadores es que nuestra percepción de mundo difiere de la percepción de mundo institucional. Es decir, y yo creo que con la rebelión social y todo eso nos damos cada vez más cuenta que nuestras percepciones de nuestra sociedad, de nuestras relaciones amorosas, de todo, de cómo vemos el mundo, el planeta, no es como la televisión lo muestra, no es como la institucionalidad. Entonces, en esa otra mirada, que ¿cuál es el único espacio que va quedando para la otra mirada? Normalmente la política, pero la política como estaba muy institucionalizada, dejó de representar esas otras miradas. ¿Ah? Por eso que el estallido social no es un estallido de los partidos, no es guiado por partidos políticos. ¿Ah? Entonces, en ese camino, en esa otra percepción que uno tiene de la realidad, tiene que buscar forma de cómo representarla. Y una de esas fue, ¿no es cierto?, ir preguntándonos dónde se hace teatro, con qué código, en el fondo, decodificar el lenguaje para poder llegar a su base, poder llegar de cierta manera, los pintores tienen los colores, ¿sí? Aprenden cómo mezclar los colores. Y los colores no tienen ideología, ni modelo, ni tienen un tiempo propio, no son colores. ¿Ah? Los músicos tienen las notas tampoco. El fa no es comunista, no es socialista, es metafísica, ¿ah? Es fa. ¿Ah? Y en el teatro, no, pues los modelos tenían el modelo burgués, o de izquierda, o del cuerpo, o étnico. Y yo decía, pero ¿dónde está la nota que no tenga ni ideología, ni tiempo, donde uno crea? Y ahí llegamos al espacio. Claro, y en el fondo lo que tú haces con el espacio es también quitar esa ideología, ¿no? Como que horizontalizas y empiezas a resignificar y a jerarquizar ciertas convenciones desde las líneas del espacio para que la actuación y para que el trabajo narrativo visual tenga una, ¿cómo le digo? Un significado que hasta ese momento no existía en el teatro chileno, digamos. Sí, bueno, claro, porque el concepto de que el teatro se hacía sobre el escenario implicó una actuación de escenario y la escritura dramática se escribía para el escenario. Si tú escribes para un escenario y actúas para un escenario, te aparece una actuación de escenario, el escenario está limitado por cuatro paredes, ¿qué es lo que entra aquí? Y un living. Entonces, por eso tenemos toda una dramaturgia de los años 50, 60, 70 hasta ahora, mucha, no, pero la mayoría, que la obra sucede en una pieza, en un living, en una cocina o en el patio. ¿Por qué? Porque veían el escenario como el lugar de la representación. Y para mí, en este concepto de dramaturgia del espacio, el escenario es el soporte de una ficción. Y esa ficción no tiene ningún límite. No tiene ese límite arquitectónico, no es el límite de la ficción. La ficción por lo tanto, no es que el escenario hay que amoblarlo de acuerdo a su dimensión. No, pues el escenario, además, el escenario contiene tiempos. Es decir, tú puedes crearle el tiempo y el espacio a aquello. Y bueno, y esto tuvo que ver en realidad con un concepto sociológico que desarrollé, que fue cuando empezó ese estudio del espacio, había una constante, que es la que estamos ahora, ¿no es cierto? Tú estás dentro de un rectángulo, yo estoy dentro de un rectángulo, estamos dentro del rectángulo de un computador, y todo el saber del mundo, de la humanidad, está dentro de este rectángulo. Es decir,
quiero saber historia, me aparecen todos los videos rectangulares, todo el cine rectangular, es decir, este rectángulo del computador resume a Occidente en la concepción rectangular de sociedad que impone. Ah, es decir, que es el periodo que la gente, obviamente, como uno vive y va a fallecer dentro de entre esta era, no percibe que estamos dentro de la era de la rectangularización. A propósito que entramos en la era de Acuario. Y la era de la rectangularización es cuando el formato rectangular se transforma en la base social, económica de la especie. Por lo tanto, nuestros edificios son rectangulares, nuestras piezas son rectangulares, nuestro deporte, fútbol, piscina, imagínate el fútbol que es un arco, dos arcos rectangulares, etcétera. Todo hace una percepción desde el rectángulo. Los cuadros, ¿no es cierto? Y esta rectangularización social, esta percepción del tiempo, ¿no? El tiempo, un calendario es un rectángulo. Todos sabemos que es una convención, que es una ficción, porque el tiempo no es un rectángulo. Es decir, hoy día no estamos en la mitad de la semana, a comienzo de la semana aquí, no. Podrían espacialmente, no, ¿cómo vamos a estar en el día 3, 22? No, este día no es 22, es una convención que es 22 y perfecto, la gente se necesita convenciones para... Pero el percibir esta rectangularización social, que es el lugar a través donde no construimos, percibo también que el arte, para narrar la realidad, la descontextualiza al interior de otro rectángulo, que es el rectángulo artístico del rectángulo de la realidad. Entonces, por eso los cuadros están dentro de rectángulos. Ahí se compone. El cine es un rectángulo. La fotografía es otro rectángulo. Si las artes son rectangulares, cuando la gente dice el arte es reflejo de la realidad, no está pensando en la esencia, que es el reflejo del rectángulo de la sociedad. Y por lo tanto tiene que utilizar una forma rectangular para reproducirla. Es decir, nadie va a aceptar un cine triangular, ni un celular redondo, no. Ese es nuestro esquema de percepción. Entonces, al percibir eso, es obviamente que en la narrativa visual, el rectángulo, ¿y cuál es el formato del teatro? Un rectángulo también, ¿no es cierto? Por lo tanto, este rectángulo tiene a través del cual narramos. La pregunta es, ¿cómo narras tú a través de un rectángulo? ¿Cómo yo cuento una historia a través de un rectángulo? Bueno, los pintores cuentan historias componiendo dentro de ese rectángulo y de acuerdo a la composición que realizan, crean un estilo. El que compuso de tal manera genera tal estilo y así llegamos, ¿no es cierto?, al arte conceptual o al arte abstracto. Si dentro del rectángulo, ¿no es cierto?, pongo otro rectángulo, ya, exacto. Es decir, ¿cómo compongo? Entonces, todo el gesto de creación de las artes, salvo la música, que es circular y no necesitas verla, es solamente cómo compongo dentro, cómo realizo composiciones dentro de ese rectángulo. Entonces, si no empezamos a verlo desde ahí, vemos que todos los maestros, como Suzuki, como Grotowski, como nuestros maestros locales, ¿qué es lo que han desarrollado? Quizás aisladamente, porque cada uno trabaja su área, ¿no es cierto? Uno ha trabajado cómo hago una iluminación dentro de ese rectángulo y estudia la luz dentro del rectángulo. Otros están preocupados del cuerpo dentro de ese rectángulo, cómo se mueve ese cuerpo, cómo compone, y están todos, ¿no es cierto?, los principios corporales de la danza que se usa en el teatro, es decir, todo la corporalidad, porque es como decontextualizo ese cuerpo, pero todo es dentro del rectángulo, ¿me entiendes, no? Y otro verá cómo uso ese objeto dentro. Y al sumar todos estos códigos de composición es que yo creo una obra cuando decido, ¿no es cierto?, el cuerpo ese se va a mover de tal manera, la luz va a ser así, el sonido es este, y todos esos códigos teatrales entran
en la composición de la narrativa visual. Entonces la dramaturgia del espacio es que tiene edición dos partes, ¿no? Lo que es la poética del espacio, que es lo que ves tú en el espacio, que es, ¿no es cierto?, el cuerpo, la luz, los objetos, las técnicas, y la poética del texto, que es un concepto de dramaturgia, que es una dramaturgia que se escribe para el espacio, no como era concebido, que por eso yo llegué a decir en un manifiesto que en Chile nunca había habido teatro, solo literatura representada. Ah, entonces porque en el fondo la dramaturgia tenía solamente, era una traducción literaria, ¿no? Era como cuentos dialogados o novelas dialogadas, y le faltaba el concepto, y que es normal porque correspondía a época, no toda, estoy hablando, digamos, o siempre han habido creadores que no, y no consideraba que esa escritura también tenía que ser escrita para un espacio y para la narrativa de ese espacio. Si no era pensada como para quién la dice. De hecho, ¿no es cierto? Hay mucha anécdota de cómo los directores de no mucho tiempo atrás dirigían con los ojos cerrados porque escuchaban cómo se decía el texto. Entonces la importancia, por eso decía que solamente había literatura representada, cómo decías el texto era la actuación, no la composición escénica, lo otro era solamente el decorado, y por eso le decía decoraba, no era un actor. Que es diferente cuando el espacio, la escenografía, el objeto, el cuerpo son actores. Es decir, era un decorado y el actor era un intérprete, pero un intérprete de un texto y de una emoción, obviamente, pero no un intérprete de su cuerpo, de la imagen, etc. Entonces, obviamente, todo eso ha ido evolucionando, pero es muy bizarro porque eso es lo que uno habla ahora. No es tan contemporáneo. De hecho, el teatro pre-realista, que se llama pre-stanislavskiano, sí consideraba al cuerpo, al objeto, a todos esos elementos escénicos, es decir, se actuaba en ademán, es decir, tenía un lenguaje teatral. Lo que pasa es que de repente ese lenguaje teatral se quiso normalizar y apropiarse a un lenguaje cotidiano, cosa que es lo contrario al arte, ¿me entiendes? Imagínate que el teatro del siglo XVII era en verso. ¿Quién hablaba en verso? Nadie. Se teatralizaba la palabra, se teatralizaba el cuerpo. En realidad el aporte de Stanislavski, que fue obviamente un enorme aporte, hoy lo vemos que no fue un aporte para el teatro. Al contrario, mató la teatralidad. Y por eso Meyerhold viene a rescatarla. Pero fue la gran fuente de actuación para el cine. En realidad Stanislavski enseñó, y por eso que en Estados Unidos es fundamental, ¿no es cierto?, el actor studio, los cineastas, porque entregó las técnicas para un nuevo arte que emergía y que el actor teatral no servía. Porque ¿cómo decía servir este actor teatral ni hoy en día? Porque anda haciendo así, qué sé yo. Claro, ese actor como de Méliès de los inicios del cine, ¿no? Que eran bien biomecánicos, por decirlo de algún modo, bien mimos, y que de alguna manera con la introducción de las teorías del método de Stanislavski empieza a cambiar, porque además el arte del cine también sale de la teatralidad. Si en un inicio el cine fue teatral, después se va hacia lo naturalista y la actuación cambia y ahí Stanislavski, por supuesto, hace todo ese aporte, como tú estás diciendo. Claro, por eso que el Stanislavski en Estados Unidos, en la industria, entre ellos, es fundamental en los actor studios y todo, el método que le llaman, porque eso generó los grandes actores del cine hablante, venían de la escuela Stanislavski. No podían venir, es que también en Estados Unidos estuvieron ausentes la vanguardia, no podían venir de una escuela de Meyerhold, no, porque sería como uno estaba basado en una teatralidad y el otro bueno, y está bien, ¿no? Yo creo que todo es maravilloso, todos son aportes. Lo que sí es fundamental, que para tener identidad artística, de la misma manera que necesitamos, que es la última identidad que nos va quedando, es nuestra identidad cultural. Estamos con la globalización
nos globalizó a nosotros a partir de las formas culturales y las ideas de afuera. Nosotros no logramos globalizarnos, ¿me entienden? Es decir, la globalización fue una conquista, porque Claro. no teníamos no tenemos las capacidades ni económicas ni nada de nosotros globalizarnos a su vez. Ahí les doy un ejemplo. En Chile hace unos años, ¿no es cierto?, se hacía la muestra de dramaturgia europea, que era un proyecto para difundir la dramaturgia europea en América Latina, ya que la presencia de la dramaturgia europea había descendido radicalmente. Si ya nadie montaba a los últimos dramaturgos europeos, incluso la gente ya ni los conoce. ¿Ah? Porque la globalización globaliza la cultura de mercado, no globaliza el arte. ¿Y quiénes son los dueños de la cultura de mercado? Son las grandes industrias. Y cuando yo dije, bueno, pero este intercambio cultural me parece desigual, porque ustedes vienen, globalizan, transmiten, etcétera, y nosotros, entonces, claro, la respuesta era, bueno, vayan ustedes, arrienden unos teatros en el gobierno, obviamente, en París, en Londres, en Estados Unidos, y difundan la dramaturgia chilena. Ya, pues el Estado, que no considera la identidad y el peso digamos, más que el Estado, el gobierno. Entonces, sucede que nuestra globalización eh, podrá servirle para las frutas, si es que, ¿me entiendes, no? Pero en términos culturales es terrible porque nos aliena a las formas, ¿no es cierto?, que la globalización de mercado trae. De hecho, me fui a otro lado, pero es importante para la dramaturgia del espacio, porque la dramaturgia del espacio es digamos, un principio que lleva a que los autores generen, los creadores, autorías propias, que es fundamental, y tengan elementos para generar esas autorías y que no tengan que ver cómo, que en el fondo era como previamente, cómo es la última obra de moda en Europa para yo ser también contemporáneo y escribirla igual, o cómo es la última puesta en escena para yo reproducirla, ¿me entiendes? Porque eso era un valor previamente, ¿no? En el teatro de la Universidad de Chile, el gran éxito de los años 50 fue que Fernando de Besa fueron a Nueva York y vieron la muerte del vendedor y dibujaron la escenografía y todo, etcétera. Y cuando vino Arthur Miller, yo estaba presente ahí, le dijeron, nosotros en Chile, les cuenta esto, que ellos le copiaron todos los dibujos, ¿verdad? Y fuimos los primeros en hacer la muerte del vendedor en América Latina y la hicimos igualita porque habíamos dibujado. Eso en ese concepto era un logro, porque ¿cuál era el logro? Que teníamos los medios y los actores y los teatros para poder reproducir igualito una obra recién estrenada en Nueva York. ¿Me entiendes? Y en el fondo la dramaturgia del espacio es una búsqueda de esa autoría que cada vez es más necesaria, porque hoy en día, sí, por lo menos en la preglobalización, los referentes eran artísticos. Entonces eso ya era algo, era mucho más nutritivo ya, el referente del arte visual era un referente de creaciones artísticas. Hoy día los referentes son de la cultura de mercado, y la cultura de mercado existe en el teatro, en la pintura, en la literatura, y esa es la que se globaliza. Entonces los referentes que tiene, la gente va a ver una obra de mercado y cree que está viendo una obra artística porque lo que hizo la cultura de mercado fue apropiarse. Lo que vieron, vieron que había un consumo cultural. Y cuando ellos ven consumo, ven lucro. Y dijeron, mira, en Chile hay un consumo cultural en teatro, hoy hay un consumo cultural. Y apareció, ¿no es cierto?, el teatro de mercado y todo, que en el fondo ese público de teatro que fue creado culturalmente por nuestros predecesores, con mucho esfuerzo y que generó este gran público de teatro, fue absorbido por la cultura de mercado que ni lo tuvo que crear, sino y le pasa un producto y la gente cree que está, ¿no es cierto? Entonces, de ese lugar también, si en un momento la dramaturgia del espacio fue una forma de hacer resistencia a la dictadura para buscar, ¿por qué resistencia a la dictadura? Porque también es un problema. Para hablar contra la dictadura no bastaba saber
el tema no, no era lo, como quien dice, lo ausente. Obviamente todo el mundo sabe lo que tiene que hablarse de una dictadura. El cuento era cómo represento ese tema. ¿Ah? Y ese es siempre el lema del arte. Entonces, para que ese tema tenga fuerza, tiene que ver la forma como tú lo representas. Si una teleserie habla de la dictadura, como está en el formato teleserie, se ve como una teleserie más, puede ser Narcos, no sé, pero le cambian el tema, ¿no? Porque no tiene el peso del arte. En cambio, el arte tiene el peso porque cambia nuestras percepciones para volver a ver quizá lo de siempre, pero de otro lugar, ¿no? Es decir, vuelvo a ver el amor, hago revivir el amor, lo hago ver de otras perspectivas, etcétera. Y de ese lugar, obviamente, es donde, por un lado, está el texto, que da esas otras visiones, pero también cómo represento ese texto. Ahí la autoría en la cultura de mercado es donde ha perdido la fuerza, ¿no? Hablando, como tomando lo que tú mismo estás diciendo, porque el mercado al regular lo que se consume o no se consume, las autorías que pueden ser deconstructivas, resignificantes, etcétera, empiezan a tener menos fuerza porque quedan fuera del canon de lo cual hay que vender. Y bueno, en ese sentido, la dramaturgia del espacio, por supuesto, ha sido en los últimos, no sé, diría yo, 30 años, una herramienta de generación de distintos contenidos y varias generaciones en Chile se han formado contigo y con tu método, precisamente generando nuevas propuestas, tú por supuesto, pero además que a quienes has educado. Y me gustaría preguntarte cuáles son los elementos de la dramaturgia del espacio. Ya hemos hablado harto de la imagen, del espacio, pero si quizás pudiésemos puntear algunos para quien no conoce, porque podrían decir, bueno, yo sé que está tu libro y que podemos leerlo, pero ya que estamos aquí contigo, que quizás nos des algunas indicaciones de cuáles serían algunos elementos de la dramaturgia del espacio para el proceso de constructivo o resignificativo del espacio. Ya. Oye, a propósito, todo, como información, yo tengo una página web que recién la terminé, una nueva página web, y ahí se pueden descargar todos mis textos dramatúrgicos, como también el libro La dramaturgia del espacio. ¿Ah? Maravilloso. Y están también los ejercicios de la dramaturgia del espacio, los videos, está, para... Mira, a ver, la dramaturgia del espacio en el fondo, los puntos son empezar a analizar, a desglosar el alfabeto teatral. Entonces, primero sería como analizar qué es lo que es, cómo son, cuáles son las constituyentes de la geometría del rectángulo y cómo esta geometría del rectángulo implica formas narrativas. Es decir, que no es solamente una geometría, sino genera tensiones, distensiones, genera planos, y cómo los planos y las diagonales, nosotros tenemos una forma de lectura histórica con respecto a ello, por lo tanto no es lo mismo. Entonces, primero es un estudio del espacio, puedes ver también de que este espacio, no tener ideología ni tiempo, te permite que tú, en cierta manera, al ser autor, eres también creador de universos, que eso es lo importante, porque no es que tome un universo prestado cuando reproduzco una autoría, que también, y para decirlo de pasada, ¿no? Obviamente que reproducir modelos no es algo negativo, también hay un virtuosismo en eso. ¿Ah? Para yo tocar Bach en clavecín implica un virtuosismo, por supuesto. ¿Ah? Y para una buena de entonces el cuento es que, y sobre todo ahora que la cultura mercado eso no lo toma, entonces no es que sea algo, alguien puede ser virtuoso en el área, pero aquí eso cuando uno habla de la creación, ¿no? Porque obviamente un bailarín de ballet clásico no va a cambiar el ballet clásico, va a integrarlo de acuerdo a esas normas. Eh, entonces, el estudio, lo que estoy diciendo, cuando tú trabajas con el espacio rectángulo, tú creas un universo. ¿Y por qué yo creo un universo? Porque tú le das el tiempo que deseas, le das los planos que deseas, construyes una historia de acuerdo como tú interpretas el tiempo, es decir, como tú reinterpretas la realidad. Entonces, el estudio primero del rectángulo es ver, ¿no es cierto?, sus líneas, su geometría y sus espacios temporales que tiene, ¿no?
cómo se viven los planos temporales, el presente, el pasado, el futuro, el no tiempo, cómo puede transformarse el espacio en algo abstracto, cómo puede ser algo, cómo construye una ficción dentro de un espacio geométrico. Entonces primero es como, estoy frente a algo que no me predetermina a mí, que tiene algunas leyes obviamente, pero el cual yo soy el que lo determina, porque como nos viene y después obviamente se va estudiando cómo funciona la descontextualización. Es decir, la descontextualización, ¿qué es lo que es? Es sacar algo de la realidad e introducirlo a un rectángulo, ¿no es cierto? Eso es la descontextualización. Si este fuera un cuadro, ¿no es cierto? Y yo pongo, hola, descontextualicé la palabra hola, si además le pongo un lápiz así, ¿no es cierto? Y lo cuelgo y tengo un cuadro conceptual. ¿Por qué? Porque descontextualicé la palabra, un lápiz pasta y lo pongo sobre en donde sea, en una exposición la gente ve una descontextualización. De hecho, cuando, ¿no es cierto?, para la rebelión social, las palabras sobre los muros, como están escritas, es una descontextualización de la palabra. Entonces, ese fue el fenómeno de cómo un cuerpo, que es el actor, ¿no? ¿Cuáles son sus mecanismos al ser descontextualizado? Entonces, es como tener la noción del actor, que su proceso es un proceso de descontextualización y cómo en el fondo él puede apropiarse o manejar esa descontextualización en el espacio como base de una interpretación. ¿Sí? Porque lo otro es autónomo nomás, no sé, también puede suceder que yo orgánicamente me descontextualizo y funcionó bien, pero bueno, pero eso eso no es forma, eso es azar. Es como, no, si yo escribo súper bien y bueno, te salió maravilloso, pero eso es el azar, siempre puede suceder. Entonces, ¿y cómo van cumpliendo cada cosa un rol, ¿no? Como un objeto, con un cuerpo, cómo en el fondo voy narrando dentro de este espacio y de ahí es obviamente infinito, pero da los elementos básicos de, en el fondo, cómo aproximarse a un gesto de creación y cuáles son las palabras del alfabeto de ese. Por eso que no es un modelo, porque señala las palabras del alfabeto. El modelo es cuando la palabra ya está construida. Aquí cada uno verá cómo la construye. Lo que esto no significa que por eso te va a salir, porque eso es el misterio del arte. No porque yo me aprenda la música y los colores es que me transformo en un pintor excepcional. No, pues eso ya es otro proceso propio de cada uno. Claro, estaba pensando que el rectángulo del espacio, al considerarlo con la dramaturgia del espacio, empieza a tener múltiples espacios dentro de sí mismo y también los tiempos. Si el espacio es múltiple, también son los tiempos, que ese es el concepto que viene un poco desde la cinematografía, ¿no? Donde en un mismo plano puedes tener tres superposiciones temporales que se hacen en el teatro a raíz de la composición escénica que permite ver, no sé, en un plano un tiempo, en otro plano otro tiempo, así, y los cuerpos también, y lo cual, pues si lo pensamos en el tiempo que tú contabas del teatro universitario, que se pensaba todo el tiempo y espacio como un elemento único, es decir, todo pasa en este momento presente, en este lugar, pero ahora tenemos la posibilidad como en tu trabajo, por ejemplo, de ver simultáneamente acciones que pasan en distintos tiempos en el mismo espacio o en distintos espacios en el mismo tiempo y que ahí hay una mejoría, un avance de acuerdo al reflexionar sobre el trabajo del escenario. Me pregunto sobre el trabajo del cuerpo, que lo has dicho, que el cuerpo en el fondo es un elemento para la composición, pero ¿hay alguna forma en particular en que los intérpretes cuando trabajan con la dramaturgia del espacio usan su cuerpo? Bueno, pero es que, a ver, cada Antígona tiene tantas versiones como cada uno de nosotros, ¿no? Como cada persona, cada que está, que nosotros, etcétera, que decide aproximarse a Antígona. Antígona tampoco viene con un modelo previo, está la historia.
pero no viene con el kit de cómo representarlo, no, por lo tanto no viene con el kit de cómo se actúa tampoco. Es decir, uno la actúa de acuerdo a prejuicios, no, si la Antígona es una mujer realista, no, puede ser un extraterrestre, así que no se me entiende decir, no, no hay una preconcepción, es decir, nada en el arte viene preconcebido, hay un material que es el texto de Antígona, el cual cada uno le da su versión. De acuerdo como yo me aproximo, y es parte de a representar esa Antígona en un espacio que ya sé que no tiene modelo ni nada, cada cual puede generar su propia tipología de actuación. No hay una actuación de la dramaturgia del espacio. Lo que hay es que como yo ya me apropié de un espacio, yo me apropio de la forma como se actúa ese espacio. Por lo tanto, cada cual puede definir las formas de actuación que desea. En el fondo, la dramaturgia del espacio es solamente abrir un campo y permitir que los pensamientos creativos vean que no tienen ni un límite ni están predeterminados. ¿Ah? No hay en los correctos, los no correctos. Hay obviamente la última, entre comillas, verdad, que es si el público se siente, se apropia de esa obra. Eso es para toda la obra. Si el público se apropia, se logró. ¿Cómo uno hace para que el público se apropie? No hay ninguna técnica ni medida, salvo la de la cultura de mercado, que obviamente tienen un esquema de focus group, de esto y de otro, que para, ¿no es cierto?, capturar el público a partir de normas comerciales. Pero de ese lugar, no, no hay, si alguien cree en su obra que una persona esté parada de espalda en el escenario y diga así el texto, ese será su tipología de actuación. Es en el fondo libera de los modelos, ¿no? Y también al liberar los modelos también te permite, que es parte de la posmodernidad, ¿no?, que se ha calificado mi trabajo, permite que también tú puedas integrar todas las formas, no viene separado. Si quiere un actor puede estar actuando en brechtiano, el otro no sé qué, el otro en un símbolo, no tiene, son conceptos, ¿no es cierto? Yo en mi último trabajo, los actores son actuantes, dejan de ser actores, son conceptos de la obra. Entonces ahí ya viene otro, y eso, bueno, otra percepción. No hay una, entonces un actuante no es un personaje, y ya quiebra con un personaje incaracterizado, etc. Un actuante es alguien que representa solamente, por lo tanto no tiene que caracterizarse de nada más que transmitir lo que representa. Entonces, obviamente, pero esa es una opción mía, esa es la opción del otro. Entonces, en realidad, solamente eso, no hay una forma de actuación, solamente hay una noción de entender que tu cuerpo está descontextualizado y que este cuerpo descontextualizado puede crear su propio lenguaje. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque en la actuación no es, en el teatro por lo menos estamos hablando, no es reproducir el cuerpo cotidiano, ni el hablar cotidiano, sino hay algo que obviamente siempre es lo que une todo, y que eso es verdad, que es la emoción. Pero la emoción no tiene una forma predeterminada a manifestarla, porque nosotros nos comunicamos a través de la emoción. Pero ese cuerpo, como digo yo, Hamlet puede estar dentro de un acuario, flotando, ¿no es cierto?, lleno de peces y mantarrayas, y decir ser o no ser. Y lo que importa es que esa emoción de ese cuerpo se transmita. Por lo tanto, hay un desafío de que siempre yo transmita la emoción, pero no está predeterminado, y otra persona querrá hacer Hamlet de otra manera, y otro lo querrá, ¿no es cierto?, que esté a lo mejor ya paralítico, el otro piensa que es un Hamlet que vuela. Entonces, cada uno, de acuerdo como ve la obra, ve la actuación, porque no está predeterminado. Obviamente hay un historial y un patrimonio como uno, de cómo de la forma de actuación que uno desea, pero en el fondo el desafío de todo esto, como cada cual puede crear su propia tipología de actuación, cada cual puede crear su propia poética de espacio, es cómo yo le construyo la verdad a lo que yo realizo. En el fondo no hay una verdad externa, que es un concepto de verdad escénica.
Pero el construir la verdad solamente tiene que ver con que el otro que ve crea lo que ve. ¿Me entiendes? ¿No? O sienta, por decirlo, o se emocione. El creer es emocionar, sentirse, ¿me entiendes? Entonces, si yo logro que, y eso para todo en el arte, ¿no es cierto? Que el poema que escribiste convoca a los demás y los demás se sienten interpretados por ese poema, increíble. Pero eso tiene por lo tanto, ese es el desafío constante de todos de todos, que es el día del estreno para ver si lo que se construyó se transmite, llega menos, no se conecta, y eso obviamente es otra historia, no tiene una forma. Por lo tanto, la respuesta es cada cual construye su propia tipología de actuación, que no es que la tenga que inventar, sino puede usar referentes, etcétera, pero no viene, la antigüedad no viene predeterminado como lo actúa, y la dramaturgia del espacio menos, pues solamente da el espacio, en el fondo, para que cada uno construya su propia tipología. Si se adhiere, en el fondo esto tiene que ver con la adición y que puede generar de distintos lugares, sumar cosas como tú mismo explicabas hace un rato. Te quiero contar, Ramón, que en nuestra transmisión, tanto por Zoom como por Facebook, hay muchas personas mirando. Está Yesenia Oblitas que dice saludos, maestro Ramón Grifero. Yesenia. Eh, sí, también dice Lirna, te saluda, hola Ramón. María Imperio de MB2 dice, es el canon lo que dicta el canon establecido, solo eso es válido a raíz de lo que tú decías al inicio, que había que cambiar el canon, etc. Luego, bueno, aquí María Angélica Montoya dice, saludos maestro. Estamos en Facebook y en Facebook Aquiles Poblete te dice, qué bello eso de la imagen es verbo, y con unos aplausos. Eh, También tenemos a Eduardo Ibacache que dice, gran profesor, un lujo escuchar sus conocimientos. Exactamente hace un año estuvo en el centro MB2, sí, lo decíamos, hace un año te tuvimos aquí visitándonos durante una semana y que fue un seminario maravilloso. Michael Palape te manda unos aplausos. Juan Pablo Rivera dice, qué maravilla escuchar a Ramón, saludos gigantes maestro. Joana Núñez nos acaba de postear diciendo, hola, gracias por la oportunidad. ¿No ves? Hay muchas personas que están mirando y escuchando toda esta magistral charla que nos estás dando al respecto de la dramaturgia del espacio y también de cómo piensas el arte, que me parece fundamental y un punto de vista tan necesario para inspirarnos el día de hoy, sobre todo por las autorías. Creo que en el término de lo autoral, tu voz es muy importante. Como ya vamos hacia un poco el final de nuestra entrevista, me gustaría preguntarte, Ramón, sobre el gesto de creación. Lo hablamos un poco antes, te he escuchado en algunas otras charlas hablar sobre los gestos de creación y creo que quizás podría ser importante que nos pudieses comentar cuando uno crea en el arte, qué requiere, cómo lo trabaja, etcétera. Bueno, mira, hay dos elementos. Primero, le ponen creación y suena muy rimbombante y todo lo demás. Entonces, en el fondo es solamente aplicar un saber. En el fondo, un doctor también aplica un saber, ¿no? Y necesita un saber para operar y tiene un saber frente a sus conocimientos. El crear es aplicar el saber que uno aprendió o uno aprende y que va nutriendo, ¿no? El músico aplicará el saber, ¿no es cierto?, de lo que él conoce para hacer una sinfonía. Yo no puedo ir frente al mar y ver una tormenta y escribir la sinfonía de la tormenta, porque no tengo el saber de la música. Aquí los trombones, el rayo, shum, suenan los violines, no sé, las guitarras eléctricas, no sé. Para crear, qué tendría que tener? El saber. Entonces ahí yo puedo escuchar un ave, el ruido del metro, y mezclar el ave con el ruido del metro, pero ¿cómo lo hago? No puedo hacerlo sin saber. Y para todo, finalmente, la creación es el saber de la disciplina y de todas las disciplinas que tú puedes crear con esto que es transdisciplinario. Necesito saber el saber de editar, del cine, de la narrativa visual, el saber de las artes visuales, si quiero, sin saber solamente
quedarás, ¿no es cierto? No puedes construir, porque el otro es expresión. Y la expresión, todos podemos expresarnos. Yo canto, por supuesto que canto. Ah, toco música, claro, pues. Bailo, también te bailo. Entonces, no confundamos la expresión que todos podemos hacer. Ah, y te pinto, claro que te pinto, vas a hacer una pintura feliz, te pinto aquí un mural en donde quiera. Entonces, todos nos podemos expresar. Y yo creo que, y ahí viene la unión del arte con la ciudadanía. Mientras más se desarrolla el arte en un territorio, más capacidades de expresión tiene nuestro ciudadano y ciudadana. ¿Ah? No se me entiende decir, porque se va nutriendo. Es decir, para mí en esto, lo de la política y el arte, lo maravilloso fue constatar durante la explosión social en las plazas nuestras, en nuestro país, en todas partes, cómo la política se fue manifestado, los pensamientos, la inquietud, de la rebelión, fue expresada a través de manifestaciones artísticas, fue a través, ¿no es cierto?, de las coreografías, de la teatralidad, de los vestuarios, de la música, de los textos en la calle. Y ahí vemos cómo, porque había un desarrollo de la cultura y del arte de creadores en Chile que traspasa y la ciudadanía se apropia, de repente cuando necesita manifestar su furia, su rebelión necesaria, ¿qué arma utiliza? El arte. Ah, y eso yo creo que es una gran demostración de lo fundamental. Y el arte en su memoria patrimonial, en la música de los años 70, en todo, ¿me entiendes? Y también vimos que en estas manifestaciones aparecía también el arte contemporáneo, ¿no? Estaba, tú veías, y eso es producto de la existencia de la creación, porque el arte de hoy es la cultura del mañana. Y si el arte de hoy es la farándula, qué terrible eso va a ser nuestra cultura el mañana, ¿no es cierto? Entonces, de ese lugar, la creación es aplicar un saber. ¿Mm? Y nada más que eso, y por lo tanto lo fundamental es tener saber. Yo no tengo el saber para crear el próximo celular, por lo tanto no puedo crear la tecnología, creo en esta área que es la que aprendí, y así en el fondo es crear, es sumarle una, como digo siempre, sumarle una letra al alfabeto que ya existe, no es inventar nada, porque si no es imposible, ¿no es cierto? Las cosas van, uno va sumándole a lo preexistente. ¿Mm? Y lo otro, para terminar, es que cuando dijimos que el arte refleja en su rectángulo, el rectángulo de la realidad, ¿no es cierto? La rectangulización social se refleja en rectángulos artísticos, el cine, la fotografía, etc. Llegamos a la concepción de que en realidad la ficción, el arte no es una ficción, como nos tratan a veces de minimizar, es parte de la ficción general. ¿Ah? Porque el rectángulo también es otra ficción, pues como estamos diciendo hoy día, no estamos en Marte a la hora de qué, quizás qué día puede ser. Si yo empiezo a contar los días del año 100 para adelante, estaríamos en el día 800.500, no sé, no tienen una convención, lo rectangular una convención, nuestro alfabeto es una convención, el idioma que hablamos es una convención, si desaparecemos todos los lenguajes se inventan, ¿ah? Todos son creaciones que pueden, que son ficciones. Ficciones significa que es una convención que puede desaparecer. Es como el mundo azteca tenía su propia ficción, llegaron los españoles y arrasaron con esa ficción. ¿Entiendes? Crearon otra. Y de ese lugar, cada creación es crear una ficción. No es una ficción, sino crear otra realidad dentro de la ficción existente, pero esta otra realidad por eso tiene el poder de influenciar a la otra, porque es una ficción paralela dentro de la ficción existente. Y yo creo que si uno ve nuestro oficio desde ahí, es muy bello porque está teniendo el mismo impacto que todos los demás saberes nomás, ¿no? Así como el doctor mejora y apoya a alguien en su sobrevivencia, el arte también
ayuda a la sobrevivencia, el otro aspecto de la vida, y sobre todo hoy día con este momento donde la conciencia de la muerte está, ¿no es cierto?, tan presente y tan fuerte, donde la política se niega esa existencia, nuestra espiritualidad está también siendo contenida por el arte. Sí, Ramón, es precioso escucharte, siempre inspirador, siempre contundente en tus ideas y en tus palabras. Yo te agradezco por esta conversación del día de hoy. Sí. Ha sido precioso escucharte, francamente. Le agradezco también a todas las personas que se han conectado, a todas y todos quienes están presentes, tanto en Zoom como en Facebook Live, donde estamos transmitiendo. Y Prácticas Corporales, que es esta sesión de entrevistas que estamos teniendo, continúa mañana. Tenemos de invitada a Ana Correa de Yuyescani, que nos va a contar cómo es la creación del cuerpo para los trabajos de Yuyescani, haciendo una retrospectiva de sus trabajos. Así que están todos y todas invitadas, y la próxima semana terminamos con las entrevistas con 2 invitados más. Así que gracias a todas y todos por estar aquí. Nos queda una para enero. Claro. Bueno, lo anunciamos ahora, Ramón. Sí, pues. Bueno, yo creo que es fundamental también. Yo voy a entrevistar a Fernando para que nos explique el método Suzuki, ya que tenía una relación directa con el maestro, y todos queremos saber, ¿no es cierto?, más en profundidad de qué se trata ese método Suzuki. Gracias, Ramón. Muchas gracias. En enero vamos a tener entonces este ciclo, esta entrevista especial hecha por ti. Así que te lo agradezco mucho por tu generosidad, por tus palabras, siempre por todo tu aporte que nos haces. El Centro MB2 en Arica te estima mucho y agradece todo lo que también has hecho con nosotros, tanto en clases, en escribir, etc. No, somos colegas. Ah, Gracias. Muchas gracias, Ramón. adiós, un gusto. Fernando, Chao, un chao. abrazo, Que sea abrazo, una bonita tarde. abrazo a todos. Chao, Y gracias. bienvenidos a la era Acuario, que ojalá sea maravillosa. Que así lo sea, que así lo Que así lo sea. sea, chao. Chao, chao, gracias.